Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. Estamos en una época de diálogos también y de discusiones y de votaciones en la Convención Constitucional y se están abordando, por supuesto, también los derechos fundamentales. El derecho a la salud también es uno que se ha discutido bastante y justamente vamos a hablar también de esa área tan importante para nuestra sociedad. Fíjense que hay un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad que analizó justamente qué pasa con la brecha, sobre todo en salud primaria, qué se hace si se hace más eficiente, cuántos son los recursos que se ahorran, que se destinan mejor y, por supuesto, cuánto impacta también en la salud de las personas. Vamos a hablar de este estudio que, entre otras cosas, indica que cerca de 1,5 millones de personas más se podría atender en la salud primaria si es que se implementa una estrategia digital en Chile. ¿En qué consiste esto? Ya estamos junto a José Luis Contreras, es economista senior de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Loreto. Y en un tema también, ¿no? Yo lo indicaba, se ha discutido tanto, se está analizando tanto el tema de la salud y lo decíamos, ustedes han hecho un estudio bastante robusto de la salud primaria, no es el primero, entiendo que hay varios estudios que han hecho con respecto a este tema, pero da cuenta también de la eficiencia. ¿Cuáles son las principales conclusiones que, a juicio de ustedes, arroja este estudio? Primero que todo, contextualizar Sí. el estudio. Este estudio lo solicitó el gobierno allá por agosto 2020. Nosotros empezamos a trabajar en él a lleno en diciembre de 2020 y lo terminamos en agosto de 2021. Y lo que buscaba justamente era elaborar recomendaciones para que la atención primaria fuera más capaz de prevenir, porque a la larga la prevención es lo que permite a las personas vivir una mejor vida y además para el fisco también le resulta mucho más eficiente tratar los problemas cuando están naciendo en la primaria que estar atendiendo a las personas en un hospital. Y como yendo a tu consulta última, las principales conclusiones es que existe espacio para poder mejorar. Hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo que tienen que ver mucho con lo digital, cosas que tienen que ver también con la infraestructura, que uno puede decir que es a mediano plazo. Y creo que el tema que no solamente es de la atención primaria, sino también es del sistema de salud completo, la restricción ya de largo plazo, que son los recursos humanos. Todavía nos cuesta llegar a estándares OCDE de la proporción de médicos o enfermeros por habitante. ¿Cuánto está faltando? Perdón, Hoy día más o menos hay 2,5, 2,7 médicos por 1.000 habitantes y el promedio OCDE está como en 3,5, 3,7. De hecho, nosotros en el estudio, para dejarlo como algo dado, algo estructural, hicimos un cálculo más o menos sencillo, servilleta, pero entre el volumen de egresados por población y la tasa de crecimiento de la población, cerrar esa brecha tomaría el orden de 15 años. Entonces, no es mucho lo que podemos hacer hoy día para aumentar los recursos humanos, sino siguiendo la dinámica que hemos llevado de egresados. Pero así aparece toda esta oportunidad que podemos decir respecto a las tecnologías. Y justamente la pandemia, no solo en Chile, sino a nivel mundial, es claro que ha relevado mucho el tema tecnológico y más aún en la primaria. Y de hecho, como tú mencionabas bien, algunas de las estrategias tienen que ver con tener ese contacto más cercano, que ahora con la pandemia aprendimos que no necesariamente tiene que ser físico, sino remoto. Y eso te permite abarcar más personas, estratos de edad que al día de hoy en gran medida no están en la atención primaria, que son los jóvenes y las personas en edad laboral. Justamente porque quizás los jóvenes no generan un vínculo cercano a la atención primaria y por otro lado los adultos no tienen tiempo porque están en edad laboral. Y lo que hemos descubierto a través de los pilotos que se han llevado a cabo en estas estrategias es que justamente estás logrando llegar a esa parte del grupo, que justamente es la parte de la prevención. Tú quieres ver a alguien con 30 años que quizás va camino a la hipertensión y te puede hacer cargo y darle seguimiento a encontrárselo a los 60 años ya con una hipertensión absolutamente descontrolada que va a salir muy perjudicada a la persona y para el fisco va a significar, no sé, 10 veces el costo de lo que podría ser en atención primaria. Ya vamos a hablar de la estrategia digital y los desafíos que eso plantea, pero vámonos al diagnóstico, porque claro, uno habla de la atención salud primaria. ¿Cuánta cobertura real hay de eso y cómo está operando actualmente? Porque hay muchas personas que no van al consultorio, no van a atención primaria, van directamente a los hospitales, ¿no? Que debiera ser ya cuando está más avanzado en otro tipo de atenciones. ¿Cuánto está impactando eso y cuál es el comportamiento en Chile en general? En promedio,
la cobertura, llamemos la básica, es decir, cuántas personas de mi población yo pude atender durante el año, el promedio está en 50%. Cuando uno va a la literatura o la evidencia de países referentes, Inglaterra, España, Canadá, uno encuentra que está sobre el 65 y probablemente sobre el 70% de cobertura. Entonces, Perdón, ¿la mitad de la población entonces puede acceder? sí, sí. De hecho, la pregunta en la OCDE es a personas mayores de 15 años, ¿cuándo fue la última vez que accedió a un médico de atención primaria? Y el 80% dice hace menos de un año. Tú haces esa pregunta hoy día acá en Chile y probablemente te va a dar respuesta 50%. ¿Y eso por qué no van o por qué van directamente a un hospital? Hay muchos factores. Yo creo que uno es la falta de cercanía en el sentido ya más logístico. Nosotros hemos encontrado brechas de distancia entre consultorios y la población, de 4 kilómetros en zona urbana, que además ni siquiera puede ser tu consultorio, porque puede estar al lado de la otra comuna y tú estás inscrito en tu comuna, por lo tanto tienes que ir a tu consultorio. Incluso si uno va a las zonas rurales puede ser brechas de 20 kilómetros. Entonces, ¿hay factor distancia? Seguro. Hay factor en la zona urbana que tiene que ver con el trabajo, el tiempo. ¿En qué momento piensan que hoy día la gran mayoría de las personas que va al consultorio o necesita una cita en un consultorio tiene que ir al menos 2 veces? ¿Qué quiere decir eso? Ir, levantarse más temprano que nunca, ir a las 5 o 6 de la mañana, pedir un número para que le den una cita, para que vayas otro día. Por lo tanto, en pocas palabras, estamos subiendo demasiados costos a las personas para poder acceder a la primaria. Y obviamente esa parte de esas personas que no pueden acceder, o bien van al sector privado a través de copago, o bien ya en una situación crítica terminan yendo al hospital. No hay que olvidar que nosotros también con datos encontramos que hay 1,5 millones de personas beneficiarias de FONASA que teniendo la posibilidad de ir a la APS, hoy día usan exclusivamente lo que se denomina MLE, modalidad libre elección, es decir, el copago para ir al sector privado para atenderse en particular en atenciones que son similares a las que hace la atención primaria. Hay otras actividades que hace MLE, pero nos focalizamos en eso para comparar. Eso encontramos, 1,5 millones de personas. Y el impacto es justamente expectativa de vida, calidad de vida sobre todo, y más aún en zonas más vulnerables. Y cuando las personas no tienen por distintas razones, ¿no? Ya sea por la cercanía física o por desconocimiento, o porque no les gusta, o en fin, y no van a la atención primaria y van directamente al hospital, eso tiene varias repercusiones también en la logística del hospital. O sea, es una mala utilización de recursos. Poniéndolo quizá en castellano, estás matando una mosca con una bazuca. Es decir, estás llevando casos que deberían ser fácil de resolver en la atención primaria a un costo altísimo, tanto pecuniario como el uso de recursos. Nosotros encontramos, por ejemplo, en las denominadas hospitalizaciones evitables, que son hospitalizaciones que se deben realizar a causa de esta poca cercanía o poca o baja capacidad que tiene hoy día la atención primaria para atender a esas personas y terminan yendo al hospital. Y esas personas consumen recursos, que al día de hoy estimamos alrededor de $300 millones al año, ¿ya? Y además ocupan un recurso sumamente crítico en el hospital, que son las camas. Entonces, si uno pudiese generar estrategias que pudieran contener esas hospitalizaciones evitables, primero, la misma persona se beneficia, no termina en el hospital. Segundo, esos recursos que estabas utilizando antes para esa persona, lo puedes utilizar, por ejemplo, en las personas que están en la lista espera quirúrgica. De hecho, el cálculo que hicimos aproximado es, por una hospitalización evitable que dejas, que corriges en la atención primaria, tú liberas la cantidad de días camas necesarios para atender a 2 personas en la lista espera quirúrgica. Por una sola. Por una sola. Exactamente. Entonces, no es menor. Sí, y me imagino, claro, que tiene ese impacto por las hospitalizaciones evitables, pero por otro lado, la gente que deja de ir a atención primaria, lo que comentábamos hace algunos minutos, ¿no? Se le deja de diagnosticar tempranamente distintas enfermedades y ahí sí, por el avance de estas patologías, termina sí o sí hospitalizado, que podría haber sido evitable también. Exactamente. Y me remito a un estudio de se me olvidó el nombre de los autores, pero 2018, ¿sí? Hace poco, con la encuesta nacional de salud, la última que tuvimos, y la estimación es que tenemos cerca de 11 millones de personas con más de 2 enfermedades crónicas. 11 millones con 2. O sea, el desafío que tiene la primaria de aquí para adelante no es menor. Y por eso, no solamente Chile, yo diría a nivel mundial, lo positivo que uno podría tomar del contexto de pandemia es que volvió a relevar lo relevante, valga la redundancia, la atención primaria.
estudios ahora sobre atención primaria sobran, diría yo, no sobran, son varios. OCDE sumado, sí. suman mucho. OCDE ya hizo uno el año pasado. Yo me acuerdo ahora de uno de McKinsey que vimos que hablaba de que es mucho más eficiente si $1 que tú ponías en la atención primaria te retornaba 1,8, por ejemplo. O sea, hay demasiados beneficios que deberíamos nosotros tomar en cuenta para potenciar la atención primaria. Algo lo esbozamos hace algunos minutos, ¿no? Para potenciar la atención primaria, pero es necesario que estén los consultorios en el territorio, que la gente los conozca, que esté cerca. Me llamó mucho la atención, en el estudio de ustedes dice que a enero del 2022 solo 139 comunas de Chile cuentan con al menos un centro de atención primaria de urgencia. ¿Cuánta gente no tiene cerca, a la luz de estos números también? Yo diría que probablemente... No podría hacer el cálculo exacto, pero podría decir tranquilamente 3 millones de personas. Que no tienen un... Cercano, no. Y por lo tanto terminan yendo a la urgencia del hospital. Y eso es lo que uno en parte también puede atribuir a ver en la urgencia de los hospitales porque están colapsados. De hecho, también uno puede ver en la urgencia de los hospitales que uno sabe que hacen un triage, ¿cierto? Y van priorizando. Como cerca del 50% de las personas que van a la urgencia hospitalaria son casos que uno podría atender ya sea en el nivel secundario o en el primario. Entonces, eso te refleja que hay algo abajo que necesita ser mejorado para que esas personas puedan ser atendidas, pero en el lugar correcto. Porque no, estás gastando recursos humanos y tiempo y espacio e insumos en cosas que podrías atender en la primaria. Claro, tiene que ser mejorado, pero tiene que ser construido, tiene que ser contratado. ¿Cuánto cuesta esto? El cálculo que llegamos aproximadamente a partir de los mismos datos públicos del Banco Integrado de Proyectos, del DEIS, etcétera, es que solo para cerrar brechas de la infraestructura que falta, bajo estándares de un consultorio debe atender a 30.000 personas, una posta rural 5.000, etcétera, llegamos al orden de $1.000 millones. Pero no hay que olvidar que al otro lado ya tenemos una cartera importante de establecimiento en atención primaria, que estimamos hoy día el valor 5.500 millones de dólares, pero lo estimamos bajo el supuesto de que toda la mantención a través del tiempo se hizo adecuadamente, cosa que a través de las entrevistas que nos tocó con los propios directores de consultorio nos dimos cuenta que la verdad no es, y por lo tanto a estos 1.000 nuevos millones de dólares nada me dice que deberíamos invertir otros 1.000 millones en renovar, mejorar e incluir tecnología, que eso es lo que más le falta a los consultorios, y eso te lleva a tener que invertir alrededor de 2.000, 3.000 millones de dólares, y además en un contexto como el económico actual es importante el desafío. Y por eso hemos visto alternativas también, o más bien hemos visto ejemplos en otros países. NHS en particular. Y porque se han hecho varios anuncios de los hospitales, de grandes hospitales con grandes inversiones, en fin, pero ¿la solución pasa por ahí? Y aquí incluso McKinsey dice lo mismo que nosotros. O sea, no hay que invertir, o sea, hay que invertir a nivel hospitalario, pero donde hay que invertir hoy día fuerte es la atención primaria. El costo alternativo es altísimo. Hoy día en Chile aproximadamente estar costando cerca de 80 UF el metro cuadrado un hospital. En cambio, en consultorio puede estar, puedo corregir después, pero alrededor de 30 UF o 40 UF el metro. Pero la mitad. Exactamente, y estás atendiendo a alguien, imagínate, si no tienes consultorio, estás atendiendo a alguien en una infraestructura que cuesta casi el doble de la infraestructura que podrías tener atendiendo a esa persona. Son bien impresionantes los datos, los números. Hablábamos al comienzo de esta entrevista también de la estrategia digital. Más de algunos se preguntará, claro, pero ¿cómo se llega a tomar hora, por ejemplo, digitalmente o atenderse digitalmente, sobre todo para grupos que no están tan familiarizados, con la tecnología? De eso y mucho más vamos a conversar después de esta pausa. Vamos a seguir conversando con José Luis Contreras, es economista senior de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Una pausa y ya volvemos. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío.
En Bio Bio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. Seguimos acá en este espacio de entrevistas de la radio con José Luis Contreras, es economista senior de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, hablando de la atención de salud primaria, las mejoras, la brecha que hay, los recursos que hay que invertir justamente para disminuir estas brechas y que se atienda mejor a la población en salud y también ser más eficiente en dineros estatales, por cierto, José Luis. Hablábamos también de la estrategia digital. ¿Cómo podríamos mejorar y ser más eficientes utilizando al máximo las plataformas, ¿no?, que además se han utilizado mucho en estos tiempos de pandemia? Voy a contarles un poco la experiencia del piloto que hemos visto. ¿Ya? Un piloto que nació no hace mucho, justamente en pandemia. Algo que replica también, que siempre nosotros lo promovemos, replica experiencias de afuera y lo ajusta al contexto nacional. Este proyecto se llama Teletriage. Cuando lo vimos y llegamos a través de él, justamente por las conversaciones, un director de un consultorio estaba en el piloto y nos comentó que les gustaba mucho la experiencia y nos invitó a entrar en detalle en eso. Y lo que consiste Teletriage a grandes rasgos es que uno ya no va presencialmente a pedir cita. El grueso debe ser en plataforma, pero como bien dices tú, hay que considerar también a los adultos mayores. Adultos mayores no son nativos digitales y por lo tanto igual existe el canal telefónico, pero ambos el proceso sigue siendo el mismo. Tú pides una cita, pero antes de la cita para definir hora y día, en realidad tú cuentas cuál es la razón de tu cita. Y la forma, y ahí está la gracia, la capacidad del piloto de capturar a través de esa información cuán prioritario eres tú para ser atendido. Y ahí llegamos a la eficiencia. Eficiencia, oportunidad y justicia, podríamos decir. Porque es justo que alguien que esté más grave que tú sea atendido antes. Es un triage muy similar a lo que uno hace en la urgencia o lo que uno debería hacer en la lista de espera. Y por lo tanto, aquí lo que se hace es agendar una cita, evaluar clínicamente cuál es tu priorización y una vez que se define la priorización, te vuelven a contactar y te definen el día y la hora. Siempre existe la posibilidad, obviamente, de que llegue alguien después que tú, que esté más grave y te puedan atender, pero se puede reagendar. Aún así, los datos de los pilotos, esto se hizo en 12 consultorios de la región metropolitana, te hablan de que cerca del 80% de las personas que piden cita los atienden dentro de los primeros 7 días. Entonces tampoco, yo creo que ya es un beneficio eso. Otro beneficio es que, dado que uno ocupa nuevas plataformas, llegaste a cierta parte de la población que no estabas llegando. Antes comentábamos la cobertura 50%. Efectivamente, los promedios siempre han escondido la heterogeneidad. Y ese 50% esconde una tasa de cobertura de 80 o 90% en los menores de 5, 10 años y en los mayores de 65 años. Y cae incluso a 30 o 20 cuando vamos a personas entre los 15 y los 59 años. Con Teletriage, por lo menos nosotros evidenciamos, comparando lo que realizaban antes de pandemia y durante el piloto, que abarcaste más personas de ese rango y por lo tanto estás cubriendo más. Y lo que comentábamos, no se evita esto de que tengan que ir muy temprano un día a pedir la hora y después otro día efectivamente a concretar la cita. Pero ¿qué hacemos con las personas que no se manejan o los lugares donde no llega internet? ¿Cómo se hace eso? Buen desafío y eso me lleva al otro estudio que estamos realizando hoy día que tiene que ver con telecomunicaciones. De hecho, uno de los temas que nos resaltaron más las postas rurales tiene que ver con la conectividad. Eso quiere decir que no me sirve mucho la tecnología si no tengo conectividad. Entonces, es una cosa que hoy día estamos abordando en este nuevo proyecto, pero yo diría que el grueso hoy día de la experiencia y de dónde me imagino puede partir, que es la zona urbana, no debería tener mucho problema, a excepción de que hay que invertir. Invertir obviamente en tecnología, pero es tecnología barata. Acá estamos hablando de computadores, monitores, planes de datos para teléfono, no es algo, y capacitación sobre todo, pero no es una cosa de que uno deba gastar demasiados millones en cada establecimiento. De hecho, el cálculo que hicimos nosotros es que si hoy día implementaras todo Teletriage en todos los consultorios de este país, sería equivalente al 1,5% del presupuesto del APS de un año. Y con eso podrías aumentar la cobertura en cerca de 1 millón de personas. Claro. Muy eficiente. Más eficiente, sí. Has comentado varias veces comparaciones con otros países, en particular el Reino Unido, por ejemplo. ¿El caso de ellos cómo lo hicieron?
ellos hicieron prácticamente más o menos lo mismo. Se llama, no me acuerdo ahora bien el nombre, pero es prácticamente teletriage. Y nació justamente también en pandemia. Después puedo remitirte el nombre si quieres, Loreto, pero es exactamente lo mismo. Es priorizar, que es lo más lógico en un mundo donde, en salud en particular, donde tú tienes demasiadas restricciones de recursos, entendiendo que hay que aumentar los recursos. En el corto plazo no vas a tener $1.000 millones, pero en el corto plazo sí puedes gestionar y atender en función de la priorización clínica. Es lo más justo y oportuno y eficiente que puede hacer, dadas las restricciones. Sí, parece de toda lógica, ¿no? Sí. Uno escucha y ve los datos, el análisis que han hecho, las encuestas, sobre todo hablar en las personas que trabajan justamente en los consultorios, que saben mejor que nadie las necesidades, pero falta lo político también, ¿no? Ustedes le van a presentar este estudio en las próximas semanas al presidente Boric. ¿En qué va eso? Estamos aquí hoy día en la página web, está el borrador del informe, están sin las recomendaciones. Nosotros entregamos al gobierno el informe con las recomendaciones y ellos después nos dicen, publíquelo. Ahora estamos recibiendo comentarios y sugerencias. Hasta la próxima semana recogeremos esos comentarios y sugerencias, corregiremos lo que hay que corregir y yo estimo que alrededor de fines de mayo deberíamos estar entregando al presidente Boric, ojalá, el informe. Yo creo que junto con lo digital, lo de infraestructura también trae varios temas relevantes. Sí, son muchos temas y son de distinta magnitud los temas. A tu juicio, ¿cuál sería lo más urgente, lo más importante de implementar? Porque claro, entiendo que son cerca de 337 recintos asistenciales los que se necesitan, ¿no? Construir, pero eso no es en lo inmediato. No. ¿Cuáles serían las prioridades? Tomando en consideración, el tema de los recursos también, que nos enfrentamos a 2 años que todos han adelantado van a ser tremendamente difíciles en lo económico. Yo diría que la inversión en estrategias de este estilo, teletriage, sin lugar a dudas es algo que toma menos de un año implementarlo en un consultorio. El costo, ya te lo mencioné, es bastante bajo en términos relativos y las cifras nos sugieren que tiene impacto y es eficiente. Junto con eso también nosotros estamos pensando en alguna forma de replicar o sugerir replicar en espíritu un poco el Me Vacuno. Porque una de las cosas que hoy día nosotros tenemos como brecha es la interoperabilidad. No solo en la APS, todo el sistema. ¿Ya? ¿Y por qué en la APS es muy necesaria la interoperabilidad? Porque justamente tú cuando quieres atender a alguien, tienes que saber su historia. No solamente la parte clínica, obviamente la social, etcétera, pero la clínica hoy día ni siquiera existe. Es muy difícil ver qué cosa se hizo una señora si necesita ser vista hoy día, porque se lo hizo hace 2 años, a ella le cargan la mano de guarde usted la receta, guarde usted el examen. Ni hablar si se lo hace en otra comuna. Se lo hace en otra comuna, se pierde, etcétera. Entonces nosotros estamos buscando alternativas, de nuevo, en el mundo digital, que permita a la persona tener ahí esa información y poder tener la disponibilidad del médico cuando la trate. Y de nuevo, cosas de ese estilo no toman más de 1 año. Y de nuevo, ahí tendría también un impacto en términos de las formas que está atendiendo. Dicho sea paso, el modelo de atención integral, que es lo que se ha promovido desde hace tiempo desde el Ministerio de Salud y lo que hacen también las buenas prácticas, la evidencia demuestra efectivamente que son más costo eficientes, tienen mejores resultados sanitarios, hay mayor adhesión de las personas, o sea, no hay por dónde equivocarse. Y estos 2 ejemplos que les acabo de dar apuntan a eso, a una medicina integral completa. Y eso. Sí, y para ir terminando, porque claro, estamos en medio de la pandemia todavía, ¿no? Hay muchas repercusiones que todavía no conocemos, lo hemos comentado también acá, muchas enfermedades crónicas que se dejaron de tratar, que se dejaron de diagnosticar en este periodo. Los números que ustedes tienen debieran ser o podrían ser muy distintos a lo que vamos a ver un poco más adelante cuando ya se vea en concreto los efectos que ha tenido en distintos enfermos crónicos o en distintas regiones. Seguro. De hecho, solo tomar el ejemplo de las estadísticas de la hospitalización evitable, que justamente una buena parte, no toda, pero una buena parte son crónicos descompensados. Y lo que nosotros observamos en los datos es que 1 de 3 personas aproximadamente fallece de la hospitalización evitable. Entonces, no es menor el estar atento a hacer políticas para empezar a detener eso si es necesario, porque los efectos de la pandemia seguramente se van a notar
de aquí a un par de meses más en escalada y muchos de esos pueden terminar siendo hospitalizaciones evitables. Ese era mi punto, perdón. Sí, se entendió Entonces, perfectamente sí. de todas maneras. José Luis Contreras, economista senior de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entonces, en la página está el informe todavía, ¿no? Sí, va a estar hasta la próxima semana. ¿Y la página es? CNEP.cl. CNP.cl, Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ustedes, por cierto, muchas gracias por estar, como siempre, acompañándonos. Recuerde visitar las distintas plataformas de BioBio La Radio. Hasta pronto.